15. Todo eso lo vamos a conversar con Gino Lorenzini. Él es emprendedor de Felices y Forrados, es analista en estos temas. ¿Cómo estás, Gino? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Beatriz. Lo primero, cuando el ministro de Hacienda dice vamos a tener que salir a pedir plata, ¿qué significa eso? Y eso, ¿qué genera en nuestro país? ¿Qué provoca para la economía nacional? A ver, primero hay que contextualizar. El gobierno de Chile tiene una deuda sobre el PIB de un 15%. Comparativamente con el mundo es una deuda muy baja. Contra ejemplo, no sé, Estados Unidos tiene una deuda de 200% del PIB, incluyendo las empresas privadas también. Perdón, y esto solo para bajar un poquito. Claro. Cuando tú dices una deuda sobre el PIB, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, un 15% sería, si todos los chilenos trabajamos 2 meses, pagaríamos la deuda del Estado. Ah, ya. Perfecto. El 100% es un año de trabajo. Ya. Eso es el concepto. Entonces, es una deuda muy baja, es una deuda sana. El problema es ¿qué sucedió? Que el cobre, a principio de año se proyectó que iba a estar a un precio promedio de $3.07. Y finalmente el precio cayó. Hoy en día está en $2.31. Y, no sé, Codelco al parecer tiene un costo promedio de $2.07. Por lo tanto, Codelco ya estaría bajo los costos. Y a nivel de industria, la industria del cobre tiene un costo promedio, según Costilco, de $2.23. Estamos, de hecho, un día específico estuvo el precio bajo el costo. ¿Qué quiere decir? Esto es bastante serio porque finalmente el 60% de las exportaciones son cobre. Si es como, no sé, que casi una pareja que trabajan los dos y uno aporta el 60% de los ingresos y quizás si el cobre llega a $1.50 de la noche a la mañana, este 60% de los ingresos se pierde de la noche a la mañana y tienes que vivir con el 40% de los ingresos. Entonces es una situación bastante delicada y como baja muy fuerte y tienen proyectado que el precio va a estar en $3.07, para el otro lado, para el próximo año, yo creo que el ministro se equivoca al decir que el precio promedio para el próximo año va a ser $2.98. Eso es un acto de fe, no de pragmatismo. La realidad sería a lo menos asumir el precio promedio de hoy, que está en $2.06. Eso quiere decir que el Estado se va a endeudar. Y se puede endeudar muy rápido. Hay que recordar lo que pasó con España. España, después de la crisis del 2008, estaba en una situación muy similar a Chile, con una deuda baja. Pero después de la crisis, ya llevan varios años inyectando y ya están llegando cerca al 100% de deuda del PIB. Entonces, hay que poner ojo y mesura, porque sí, es bueno endeudarse para hacer contraciclo, pero hay que tener la calma y también empezar a ver por qué los costos de Chile son tan altos en cobre. Es tan simple que en Perú el costo es apenas 0,9 centavos. Entonces, si el precio llega a $1.50, Chile se queda fuera del mercado y Perú sigue produciendo tranquilamente. Gino, empecemos a aclarar varios conceptos de lo que tú nos has explicado y que tiene que ver con el precio del cobre, que es algo que estamos escuchando permanentemente desde los titulares. Cuando se proyecta un precio del cobre, lo delicado es que se proyecta una cantidad de plata que Chile puede gastar pensando en esa entrada del cobre. Claro. Por eso cuando el precio no es el que se calculó y es menos, uno empezó a gastar con plata que no va a tener, que básicamente ese es el problema. ¿Por qué se pensó que el cobre iba a estar en...? Con bastante reputación. Y de esto se saca el precio más bajo y el precio más alto y se calcula este promedio. El tema es que no sé por qué todos fallaron a este nivel. Perdón, y para preguntarlo de otra manera, ¿es una sorpresa que el precio del cobre esté en este nivel? Sí, absolutamente. Es decir, no puedes tener una diferencia entre casi 80 centavos menos de lo que habías proyectado en promedio. Es bastante fuerte la diferencia, no es menor, no es decir, te puedes equivocar en un 10%, en un 20%, pero más allá, claramente ahí hay errores y creo que se están repitiendo ahora diciendo que el costo para el próximo año en el presupuesto va a ser $2.98. O sea, hay que tener cuidado, dices tú. Pero absolutamente eso implica que están proyectando que al fin del 2016 va a estar el cobre en $4, porque es un precio promedio. Entonces, para decir que va a estar en 2.98, tiene que empezar a subir lentamente de 2,5 a 4. Esa proyección no existe. Si uno ve informes internacionales... Eso te iba a preguntar. ¿Cómo entendemos este precio del cobre? Es una proyección de los, me imagino, de los países que nos van a comprar este cobre. Claro. Principalmente, y es lo que uno escucha siempre,
China. ¿Qué es lo que está pasando con China y esta compra de materias primas que a nosotros nos favorece tanto y que están más detenidas en ese país? A ver, China es un tema que hay que explicarlo con calma. A ver. Hay algo que se llama el shadow banking, que el shadow banking es la banca en la sombra. En Chile un paralelo es el retail que te presta dinero y no están los bancos, pero te están prestando dinero igual. A través de las tarjetas. Exactamente, exacto. Eso es el banco en la sombra, no está medido en la banca tradicional. Ya. ¿Y qué pasó con las empresas chinas? Ellos venían y ocupaban hace ya más de un año atrás el cobre como un colateral. ¿El colateral qué quiere decir? Sabe que, no sé, banco en la sombra, présteme tantos millones de dólares para mi producción y yo tengo de respaldo que tengo cobre. Entonces lo ocupaban como respaldo. Y eso llegó el gobierno chino y dictaminó que se dejaba de ocupar como respaldo. Y ese fue el primer quiebre en la tendencia del precio del cobre cuando estaba en 4 dólares y empezó ya a disminuir en cerca de 3. El boom del cobre, perdón, hace tan poquito, digamos. Claro. ¿Y qué sucede? Y el tema del shadow banking es mucho más complejo. Hay que recordar que hay ciudades enteras en China que están vacías. China, de hecho, no tenía deudas antes de la crisis del 2008 y hoy un estudio de McKinsey de febrero de este año dice claramente que un estudio de deuda global dice que China tiene grandes riesgos y son este riesgo de que el banco en la sombra, las empresas se hayan endeudado mucho más allá y la deuda de China como en su conjunto es 220% del PIB y el 2008 estaba en apenas 50% del PIB. Entonces, creció su deuda de forma exponencial y por eso hace 3 meses atrás la bolsa también tuvo un rally muy fuerte al alza, pero se empezó a desplomar de una forma que no se había visto. Casi un 40% de caída ha tenido la bolsa china en los últimos 4 meses. También se adiciona que acá el problema mayor a nivel global está con Estados Unidos. Estados Unidos está, lo que se puede decir, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque tiene las tasas de interés muy bajas, pero todos esperan que suba las tasas. El problema, si sube las tasas de Estados Unidos, son dos. Primero, al subir las tasas de interés, todos los inversionistas del mundo quieren ir a flight to safety y llevar su dinero a una parte segura que serían los bonos de Estados Unidos. El problema si pasa eso es que seguiría subiendo el tipo de cambio en Chile y por lo tanto Estados Unidos importaría deflación. Ya está en una situación que de este año, de 7 meses, 5 han sido deflacionarios en Estados Unidos. Espérame, Gino, para no ir mezclando las cosas, porque sí. Quiero primero que hablemos bien de lo que pasa con el cobre, después nos metemos con el dólar. Yo sé que puede ser difícil compartimentarlo porque todo está unido, pero prefiero de esa manera para poder tener el cuadro mejor. Beatriz. Cuando se habla y se alude a la economía china por el problema que tenemos con el precio del cobre, ¿es efectivo? O sea, porque China deja de importar cobre en la manera que lo estaba importando antes, ¿porque se desploma el precio? Por supuesto. Es decir, consume el 40% del cobre producido en Chile. La cifra es muy fuerte. Y finalmente, estos son ajustes. Lamentablemente, yo hago un paralelo. Chile tuvo una experiencia dura con el salitre. El salitre, después de la Primera Guerra Mundial, el 60% de las exportaciones eran salitres. Nos hicimos salitres dependientes y los alemanes inventaron el salitre sintético y el precio se desplomó y generó una de las mayores crisis sociales del último siglo. El tema con el cobre es el mismo. Yo creo que, entre comillas, los chilenos nos creímos un poco el cuento, dejamos de invertir en energía, aumentaron los costos de energía, que en Perú los tienen mucho más bajos, y finalmente ya no somos el país más eficiente. Claro, antes... Espérame, pero eso de que tenemos que reconvertir la economía y no depender exclusivamente del cobre, no sé, yo lo vengo escuchando hace 20 años. Y no había un cambio sustancial a eso. Claro, a lo mejor el cobre antes significaba una entrada mayor incluso a la de hoy día, pero todavía seguimos dependiendo del cobre en buena medida. Absolutamente, es decir, hoy con todo el desplome de precios, igual representa el 50% de las exportaciones. Y acá hay que poner mesura en un tema. Los ministros, el subsecretario Alejandro Mico ha dicho de que con el precio a $700 se va a reactivar la industria exportadora. A mí me gusta mirar los datos duros. Según el Banco Central, las exportaciones en julio
cayeron un 17%, siendo que ya el precio del dólar está en 650 pesos. ¿Qué es lo que estoy diciendo claramente? Que acá hay un problema mundial con las monedas y claro, no te sirve de nada que el precio esté en 700 si todas las monedas de los países emergentes están depreciadas. Por lo tanto, si tú vas a competir, por ejemplo, con el vino de Estados Unidos, ¿qué sucede? Que no sé, que el vino argentino está más depreciado y puede llegar a un valor más barato y te sacan del mercado. Entonces, eso se llama el tipo de cambio real y a nivel de tipo de cambio real, Chile está completamente fuera de los mercados. Es decir, realmente hay una situación que es más compleja de lo que se ha comunicado hacia las personas. Estamos conversando con el analista Gino Lorenzini. Vamos a ir aterrizando todo este análisis que hace respecto a lo que pasa con el cobre. Vamos a seguir preguntándole por el dólar y también por lo que pasa con Codelco, que ya anunció que las entradas para lo que le entrega al fisco chileno son mucho menores. Y vamos a hacer un corte, pero antes... Seguimos en entrevista verdadera, estamos conversando con el analista de Felices y Forrados, Gino Lorenzini. Estamos tratando de aterrizar estos titulares que vemos en las planas económicas y que nos afectan en estos últimos meses. Gino, estábamos hablando del cobre, tú entraste también al tema del dólar, pero quiero ponerle un alto, solamente terminar diciendo, ¿cuál es la proyección? Ahí tú me aclarabas que tú no compartes tanto las proyecciones que puedan haber a nivel oficial del cobre para el próximo año. Y que, insisto, es importante porque cuando se proyecta un precio del cobre es la plata que va a tener un Estado para desarrollar, o un gobierno para desarrollar lo que quiere hacer. Entonces, cuando se calcula mal, queda corto de esa plata. Por eso es tan importante ese cálculo. ¿Puede revertirse el precio del cobre de aquí a 1 o 2 años más? A ver, hay un banco suizo muy importante que proyectó que el precio del cobre podía llegar a $1,50. Después un banco americano de inversiones proyectó un precio de $2. Entonces, el mercado, los análisis del mercado dicen un precio a la baja. Por eso me extraña muchísimo que el Ministerio de Hacienda se preste para una proyección de $2,98. Ahora, ¿lo puede corregir todavía? El presupuesto ya está presentado. Sí, ojalá estamos que, en la fecha. Claro, ojalá es que la Cámara de Diputados, el Senado se den cuenta de que eso no es una proyección sustentable. Acá hay que ser realistas, porque finalmente, claro, se puede disparar el gasto público si es que el cobre llega a $1,50, realmente puede ser muy difícil manejarlo. Claro, porque finalmente va a tener que entrar en grandes deudas. Preferible apretarse el cinturón hoy y decir, la realidad, sabes que el precio del cobre va a estar en $2.03, más realista. Y después, si es que sube el precio, bueno, tenemos un poco más de holgura. Es un tema muy importante a manejar. Gino, quiero preguntarte ahora por el precio del dólar, que era otra de las cosas otra de las noticias que estamos viendo permanentemente, que se pegó un salto importante. Entonces, quería aterrizar el tema del dólar. Cuando el dólar está ahí, al borde de los 700 pesos, ¿qué significa para las cosas que nosotros compramos habitualmente? Para nuestro gasto. Y no me refiero a grandes casos, cosas como auto, que también puede ser, pero para la comida, para el tema un poco del bolsillo diario o mensual. A ver, es súper simple. El dólar en mayo del 2013 estaba en 470 pesos, para contextualizar. Hoy en día está casi en 700 pesos, 690. ¿Qué sucede? Con esta alza de 50%, todos los productos importados aumentan de valor, dentro de los cuales está el petróleo. Al aumentar de valor, ¿qué sucede? Que finalmente todo eso aumenta los precios. Al aumentar los precios se genera inflación. Aumenta la inflación, que ha estado más de 18 meses sobre el 4%, y a ti te suben el dividendo. Todos los meses la gente sabe en sus casas que si alguien pagaba 300.000 pesos, fácilmente después de un año está pagando 315.000 pesos. Entonces, esto ha sido muy destructivo para el bolsillo de los chilenos y en especial de la gente más humilde, la gente de bajos ingresos, porque le afecta mucho más esta alza de la inflación, en especial en la canasta de los alimentos. Exacto, bueno, ahí se nota. Yo creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero es bien notorio como uno nota en los precios de lo que se compra para comer toda la semana, cómo el precio va siempre al alza. Ahora, ¿por qué hay discursos que desentonan de alguna manera esto? Y te lo pongo así. Cuando el dólar está muy bajo, uno escucha a todos los exportadores, porque Chile exporta, que dicen, no, con este precio del dólar, esto es terrible, vamos a tener que cortar empleos, esto es una tragedia. Me imagino que cuando el precio del dólar sube, para ellos es buena noticia. Y eso significa que van a ser sectores robustos con harto empleo. Claro. ¿O no? Porque ahora escuchamos que el precio está tan alto y también es una mala noticia. Entonces, ¿cómo situamos esos discursos tan encontrados? A ver, acá hay que sacarse un tema. El dólar a 700
hace 10 años atrás era muy buena noticia porque relativamente tú podías competir. Tenías el tipo de cambio real muy favorable para el exportador. Pero ahora el mismo precio a 700, como todas las monedas de los mercados emergentes están muy depreciadas, no es llegar y competir, estás quedando fuera de mercado. Entonces es una situación compleja, sí. Es compleja de entender, te digo. Sí, pero mira, a ver, expliquemos, ¿qué pasa? Estados Unidos tiene las tasas de interés bajas. Debería subir, todos esperan que las suban. Si Estados Unidos sube las tasas de interés, ¿qué es lo que sucede? Que hay un problema de deuda global. Los gobiernos de los países desarrollados se sobreendeudaron. Japón está endeudado en un 400%, Holanda está endeudado en un 330% del PIB. Es decir, no es solo Grecia, esto no lo dicen tampoco. Los principales países, es decir, Estados Unidos está endeudado en un 230%, China en un 220%, Alemania con toda la responsabilidad de los alemanes, están endeudados en un 180% del PIB. Entonces, la situación de deuda es muy compleja. ¿Qué pasa si te suben la tasa de interés? Esa deuda va a ser muy difícil de ser pagada y se puede generar una crisis de deuda. Entonces, si sube la tasa, se genera una crisis de deuda. Si baja la tasa, como ya está muy baja, destruye los sistemas de ahorro, es decir, los sistemas de pensiones, porque no bajarían muy fuerte las pensiones en todos los países del mundo. Entonces, Estados Unidos está entre la espada y la pared. Pero si llega a subir las tasas, claro, va a generar que el tipo de cambio pueda llegar en Chile a 7.50 o quizás más. Bueno, yo te iba a preguntar eso. ¿Cuál es a ver, a mí me carga esto del juego como de la bolita de cristal, porque es súper complejo. Lo estábamos hablando, pero ¿qué hay que considerar mirando o proyectando? Porque hay personas que se dedican además a eso, y es parte, no sé, pues de las pegas para las empresas que proyectan a futuro, en fin. Pero ¿qué es lo qué pasa con este precio del dólar? ¿Es un precio que se fue instalando? ¿Estará en los 700 pesos de aquí a cuánto tiempo más? ¿Qué se proyecta, Gino? A ver, la proyección es que si Estados Unidos sube las tasas de interés... Es que es una decisión que tiene que tomar ahora, ¿no? Claro, en septiembre. Perfectamente podría llegar a 7.50. Ahora, yo le digo a las personas, por favor no especulen ya con el dólar. Cuando estaba a 500 esto de comprar, claro, comprar y que me hago la pasada, eso por favor no haga tonteras, porque si, no sé, Estados Unidos viene y sorprende y baja las tasas de interés, se puede desplomar el precio del dólar. Entonces, ahí siempre hay decisiones que son más políticas que económicas, y esas decisiones políticas pueden venir y hacer que tú tengas una pérdida importante. Entonces hay que poner ojo de ya no es el momento de especular con el dólar. Sí, puede llegar a 7.50 o no sé, en el extremo a 800 pesos, pero ya la ganancia ya no va a ser tanto, un día un 15%, contra que si es que pasa algo al contrario, como China. China vino y de la noche a la mañana devaluó su moneda, devaluó el yuan. ¿Y qué sucedió? Los mercados se desplomaron, generó todo un ruido. ¿Por qué? Porque le exporta ahora deflación a Estados Unidos. Y Estados Unidos está con un problema de que de la noche a la mañana se encuentra con deflación, y hay que recordar que la deflación, nadie la entiende, es baja de precios sostenida. Es el peor escenario económico, porque finalmente la gente no va a comprar si es que mañana el vaso con agua me va a salir más barato, entonces espero a pasado mañana porque va a estar más barato. Y las personas que quieren vender se desesperan y bajan el precio, y es una espiral bastante compleja que ocurrió ya en la Segunda Guerra Mundial. Sí, lo que pasa es que además todos estos temas que están conversando tienen harto de números, pero tienen mucho de guata. Por supuesto. De guata quiero decir con ánimo. Sí. O sea, el ánimo contagia, el ánimo hace que se compre, y digo masivamente, y impacta, es bien particular, digamos, todo esto. Y hay que explicar un detalle con el tema del tipo de cambio. ¿Qué sucede? Hay que recordar la crisis del 82. Hay muchas personas que la recuerdan. ¿Qué pasó? El tipo de cambio estaba fijo en Chile y pasó de 39 a más de 100 pesos, y había muchas empresas endeudadas en dólares. Según el Banco Central, la deuda de las empresas ya son más de 100.000 millones de dólares. Es decir, las empresas cometieron el error, las empresas grandes cometieron el error de endeudarse en dólares cuando el dólar estaba a 4.70. Pero el problema es que hoy en día ya su deuda creció un 50%. Si llegan a subir las tasas a Estados Unidos, van a entrar empresas en una crisis grave. Porque pero estamos hablando de empresas chilenas o empresas mundiales. Mundiales, no solo chilenas, estamos hablando a nivel global. Ya han salido un par de empresas de aviación en China que están muy complicadas por el tema de la deuda. Entonces, este tema es no menor. Generalmente las crisis, ¿qué ocurre? La crisis del 2008 había una deuda muy grande, y después de una crisis se tiene que disminuir la deuda. Pero esta vez hicieron inyección de liquidez, empezaron a imprimir dinero, que fue el quantitative easing,
¿Y qué sucede con eso? Que finalmente la deuda ha crecido un 40% desde antes de la crisis del 2008. Entonces ahora la burbuja es mucho más grande. Y eso no lo dicen claramente. Si no me creen, vean en Google el estudio de McKinsey, sale la deuda de todo el mundo. Gino, está todo. Es que te quería preguntar eso. ¿Cómo está situado? A ver, es súper compleja esta pregunta porque creo que hoy día la respuesta además se juega con muchos intereses ideológicos por lo que pasa en Chile. Sí. O sea, estamos viviendo un momento político en que hay harta confrontación porque se quieren cambiar ciertas reglas, estamos hablando de reformas, y obviamente hay grupos que se sienten afectados, entonces no quieren estas reformas, y todo se mezcla en la situación. Por eso es complejo preguntarlo. Pero tratando de ir a los números y sobre todo situarnos en el ambiente de América Latina y mundial a lo mejor. ¿Cómo se encuentra Chile? Yo escucho muchas veces la palabra, estamos en una crisis económica. Las autoridades ponen más paño frío y dicen, la verdad es que no está en crisis económica, estamos súper bien parados. Miren lo que pasa con el resto de América Latina. Miren cuánto están creciendo los otros países. Nosotros crecemos un poco más incluso, pese a que estamos creciendo poco. Tú mencionas otros países que están con una deuda enorme, sí, que son países que uno mira como países ricos, que tienen mucho sistema social para las personas. En fin, entonces, ¿cómo está Chile situado respecto a lo que pasa en el mundo con las economías? A ver, Chile está a nivel de gobierno en una excelente posición. Hoy, insisto, hoy. Pero el problema es que a nivel económico nos hicimos cobredependientes, que es, entre comillas, la crisis del 17 del salitre. Y eso es algo global, digamos. Y eso es algo global. Y nuestro principal socio comercial, que es China, con el cobre, está mal. Es decir, mal, claro, dicen que crece un 4 y no un 7. Ese es el problema. Hay un problema también de información en China, que de pronto esa información explota y se ve la realidad y por eso vienen las fuertes caídas. Hay que recordar que ocurrió el lunes negro y China se desplomó un 8,4% en un día. La bolsa de Shanghái se ha desplomado un 40% en 3 meses. Eso es muy similar a la crisis del 2008 en Estados Unidos. Y el problema es que como que el mundo está un poco mirando, no, esto está controlado. Y de pronto como que se empezó a salir de las manos, uno empieza a ver grandes volatilidades en las bolsas y la gente se empieza a preocupar. Es una situación que es compleja, pero no para el que tiene cultura del ahorro. Bueno, de hecho, habitualmente uno no maneja, es muy complejo el tema de la bolsa, el sistema financiero es muy complejo, es cosa de ver si alguien puede entender a cabalidad el caso Cascadas, aparte de los abogados y aparte de financieros, digamos. Sí. Pero uno ve estos titulares permanentes, se desplomó esta bolsa, esta nos pega, esta no nos pega tanto. Entonces uno se queda con ciertas sensaciones y lo que más afecta al sistema es esa sensación con la que uno puede quedar. Por eso te pregunto, hoy día, ¿cómo está Chile en el contexto de lo que pasa en el mundo, en el contexto de lo que pasa en América Latina, con un Brasil que está con muchos problemas, que está desacelerado, que está en recesión, o sea, va como en números negativos, por decirlo así, y con una proyección de recesión para el próximo año también? Entonces, en ese contexto, ¿cómo está Chile? Es que Chile tiene un problema de, primero, las exportaciones con el cobre. Ya está claro, somos dependientes de China. Perdona, ¿eso significa entonces que vamos a seguir creciendo poco? Por supuesto. Ya, no. Y quizá si Estados Unidos sube las tasas de interés, ahí Chile va a entrar realmente en un tema, puede ser una espiral bastante negativa. Entonces hay que poner ojo. Ya también, si uno mira, por ejemplo, los precios de las propiedades, que estaban muy inflados en el país, ya empezaron a bajar los precios de arriendo. Siempre lo primero que cae es el precio de arriendo y después empiezan a caer los precios de venta. Entonces están ya pasando ciertas señales de que el tema no está tan bien como todos creían. Han desvinculado muchas personas de la minería y todos piensan, bueno, pero la minería está en el norte, no afecta. No, pero es que los mineros, muchos viven en Santiago, en el sur del país. De hecho, entonces... hay noticia, una de las mineras del Abra ya dice que redujo a la mitad lo que proyecta de producción para el próximo año y empezó a empezar los despidos. Pero y es lógico porque el costo que tienen es muy alto. ¿Y tú venderías algo bajo el precio, bajo tu precio de costo? No, si la decisión lógica es venir, si esto lo vendo, no sé, en 200 pesos y me costaba 100 y después el precio es 50 pesos, no puedo vender. Lamentablemente esa es la dura realidad. No me pregunte a mí, porque como yo no soy economista, yo digo, bueno, pero ¿por qué no se aguantarán unos 2 años de no ganar tanto y no despiden a la gente? Pero yo sé que eso no es lo que piensan habitualmente. Claro, pero la idea es que más que despedir a la gente, yo creo que nos falta como sociedad desarrollar una nueva cultura de que empresarios y trabajadores no tienen que ser enemigos. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto a la Comisión Bravo indemnización a todo evento. La Comisión Bravo, a propósito
propósito, claro, por Felicidad Forrado es la comisión que está viendo la reforma o una propuesta para reformar el sistema de pensiones. Claro, y ¿qué es lo que pasa? Que tú sabes que apenas al 11% de los trabajadores le pagan una indemnización cuando los despiden. Sí, claro, los que tienen contrato indefinido. Claro, contrato indefinido y generalmente la empresa se pone mañosa porque tienen que pagar un mes por año, entonces viene un 11% de todas las apenas fuerzas un laborales. 11%. Entonces nosotros decimos, toda esa gente, el 90% restante se va sin dinero. Sí. Entonces, ¿por qué mejor que el empresario pague mensualmente un 4,33%, que es lo que ocurre con las asesoras del hogar? Se les paga mensualmente, entonces si la persona se quiere cambiar de trabajo, chao jefe, pasa por la AFP y retira su indemnización. Si es que te despiden, bueno, discúlpame, sabes que está mal mi empresa, te tengo que despedir, pero la persona tiene su dinero preahorrado. ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa hoy en día hoy quebré y quedan 10 trabajadores sin ni un peso. Y por eso se provoca la crisis, porque no hay buenos sistemas para estabilizar y equilibrar la economía. Bueno, es parte justamente de todo el sistema de reformas que se quiere implementar, ya sea que a uno le gusten o no, que está como con esa mirada. Gino, tocaste un tema que siempre es sensible, que tiene que ver con el empleo. Las cifras de desempleo han estado más bien contenidas. Sí. Han ido subiendo, pero contenidas. ¿Esto puede dispararse? ¿Se mantendrán de esa manera? ¿Te atreves a hacer una proyección? ¿Ustedes calculan ese tipo de proyección? A ver, no estamos directamente analizando, pero hay que aclarar un tema con las cifras. Claro, la cifra a grandes números está como estable en 6,5, 6,2, perfecto. Pero si uno ve el detalle, el Estado creó 90.000 empleos y esos son empleos con boleta de honorario. Entonces, finalmente los trabajadores han bajado su calidad de empleo, porque claro, con boleta de honorario finalmente reciben menos dinero, porque no se le están pagando el 20% de leyes sociales. Entonces, ahí hay... Y además, cuando se termina el contrato, pasa que claro, uno se va a la casa, no tiene nada más. Exactamente. Entonces, el tema del empleo, me atrevería a decir que si... A ver, acá hay que, en vez de criticar al gobierno, hay que darse cuenta de que el enemigo está en el extranjero, el escenario externo es muy complejo y tenemos que de una vez por todas unirnos como país. Y esto tiene que ser izquierda-derecha, juntarse y darse cuenta de la magnitud de lo que está pasando afuera. Si este tema de que China devaluó la moneda no es un tema menor, lo hizo estratégicamente para forzar a que Estados Unidos no suba las tasas de interés. Entonces, acá, entre comillas, hay una guerra de monedas que no se había visto a estos niveles. Y a Chile le va a pegar con todo porque es una economía muy abierta. Entonces, por ejemplo, te pongo una decisión que se tiene que revertir ya. El vicepresidente del Banco Central, Enrique Martel, que es alguien con años de experiencia, que vivió la crisis del 82, le adelantaron y le pidieron la renuncia para el 30 de septiembre. Lo necesitamos más que nunca. Es decir, si está hasta diciembre, por favor, déjelo hasta diciembre, porque se necesitan personas con experiencia para poder manejar esta situación. Chile, claro, tiene ahorro en el extranjero, perfecto, pero ya vimos que solo lo que pasó en 3 días con las bolsas, Chile perdió algo así en los fondos de pensiones, más de 3.000 millones de dólares. Es muchísimo el dinero, y siendo que es un poquito, pero ¿qué pasa si se desploma como ocurrió en el 2008 un 50%? Eso realmente podría ser complicado. Gino Lorenzini, de Felices y Forrados, muchas gracias por acompañarnos aquí en Entrevista Verdadera. Que esté muy bien, Beatriz. Buenas noches. Buenas noches. Y ustedes también, pasen un muy buen fin de semana y ya está listo, como todas las noches, Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas. Que lo pasen bien.